Acercamos hasta Estados Unidos y no es poco. Antes que Joe Biden, Rodrigo Doria, director de inversiones en Chevette Espinosa. Buenísimas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, nada, gracias a usted que siempre está al quite. Decía Rodrigo, estaba comentando Javier, este RRR, ese requisito que ha rebajado ahora China, ¿qué busca? Si no es inyectar liquidez al sistema per se, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué trata de corregir? ¿Qué sabe China que no estamos sabiendo ver desde fuera? Yo lo quiero explicar de la manera más sencilla posible para todos los espectadores, porque no todo el mundo es experto en finanzas y menos en teoría monetaria y de bancaria, ¿no? Si ahora los bancos centrales tienen que estar inyectando dinero, ¿no? Haciendo repo por parte de la Fed, que es simplemente dar un préstamo a cambio de un aval, tú me das un bono, yo te doy liquidez, o el Banco Central chino tiene que reducir los coeficientes de reservas. Nos llevan diciendo durante muchos meses que el problema es la inflación, la inflación, la inflación. Pero el problema es que la mayoría de los economistas confunden inflación con aumentos de precios, lo cual no tiene absolutamente nada que ver. Cuando se produce un aumento de la masa monetaria, puede producirse un aumento de precios, pero no todo aumento de precios es consecuencia de un aumento de la masa monetaria. ¿Qué quiero decir con esto? Si los bancos centrales se tienen que estar inyectando dinero, no es porque haya un problema de inflación. Lo que hay es un problema de deflación monetaria, es decir, cada vez hay menos liquidez dentro del sistema y como vivimos en un sistema basado en deuda, es decir, el dinero se crea como una deuda, si no se crea nuevo dinero, no se pueden pagar esas deudas, entonces el sistema empieza a entrar en colapso. La estafa Ponzi, sobre la que se ha construido la economía, se empieza a desmoronar. Es lo que estamos viendo en Silicon Valley, es lo que estamos viendo con Credit Suisse. Entonces, tenemos que dejar de ver los números del IPC y empezar a fijarnos lo que está dando señales el sistema. El sistema está diciendo, estoy en deflación, la curva de tipos está diciendo, el mercado de la renta fija está diciendo, veo colapso estilo 2008. Es hacia donde apuesto. ¿Qué pasó cuando justo el otro día dijo el banco, la Reserva Federal, que iba a salvar al banco de Silicon Valley y luego hablaban de Credit Suisse? ¿Qué han dicho? La renta fija, los bonos a 10 años han bajado. Hubo una de las mayores bajadas en la historia, desde 2,7, el bono alemán a 10 años, a 2,10. Es decir, hubo una bajada de 60 puntos básicos en una jornada, lo cual es tremendamente espectacular. Todo lo que está señalando la economía es que estamos en una deflación monetaria, no se está creando dinero, los bancos no se fían unos de otros y lo que falta es la palabra esencial dentro del sistema, que es colateral. Para el espectador, colateral significa garantía, aval. Cuando los bancos o un agente económico tiene que pedir dinero, tiene que poner algo de garantía para que ese banco cree dinero. Y ese aval normalmente son las letras del Tesoro o letras del Tesoro alemán. Entonces, cuando vemos de repente que los tipos de interés de las letras del Tesoro americana se comprimen a estos niveles, lo que estamos viendo es que hay una huida hacia el colateral. El sistema no se fía de sí mismo y por eso el mayor problema actualmente no es el aumento de precio, sino es la deflación monetaria. Y cuando se empieza a producir esa cascada de impagos y esa deflación monetaria, lo que vamos a ver es un cambio de política directamente en 180 grados por parte de los bancos centrales hacia tipos probablemente cero. Que ese es mi escenario. De lo cual llevo hablando casi un año de lo que iba a pasar y justo pasa, y no es una cosa de la que me alegre, pero es algo que era, en mi opinión, predecible. Rodrigo, al respecto de todo lo que comentas, la Reserva Federal sigue a su película, el Banco Central Europeo también. De hecho, se está filtrando que ya quieren subir otros 50 puntos básicos en mayo. Lo digo por ese giro de 180 grados que tú confías en que o crees que va a llegar y que va a ir a tipos cero. Pero es que lo que comentas, perdóname, pero no parece una solución. Ir a tipos cero o abrir una ventana eterna de liquidez no parece una solución, entonces, para que la economía esté estabilizada. ¿Cómo se va a luchar entonces contra un récord de inflación subyacente o contra una inflación en el 8,5? Parece algo bastante complejo de ver cómo se va a regular. Es difícil soplar y sorber a la vez. Claro, yo sé que con mi visión, con mi modelo, sorprendo a mucha gente porque a mucha gente le sorprende porque es una visión muy contraria a lo que la mayoría de los economistas o inversores dice. Las subidas de tipos no van a contrarrestar la inflación porque el problema de la inflación, de los aumentos de precios, no es debido a un exceso de creación monetaria.
es decir, dinero que cada vez puja por esos bienes y hace subir los precios. Si no es un problema de oferta y de estímulo y de que las cadenas logísticas durante la pandemia se rompieron y los estados sí que hicieron, sobre todo la Fed, hizo estímulo monetario y entonces se desajustó la economía. Pero cuando hay subidas de precio que no tienen que ver con la inflación monetaria, lo que se produce al final es una bajada de los precios por una simple cuestión, que es destrucción de la demanda. Por lo tanto, me decías, ¿qué va a pasar en el sistema? El sistema solo tiene una salida, que es el crecimiento. Necesitamos que este sistema siga creciendo en la cantidad de dinero. En el momento que se empieza a parar, la máquina se gripa y empezamos a ver a qué. Empieza a ver que determinadas piezas dentro del sistema financiero se empiezan a caer. Credit Suisse, Silicon Valley, First Republic Bank. Y eso es más o menos cómo funciona el sistema. El sistema necesita seguir creciendo. No hay una solución. Y el problema es que como no tenemos una demografía pujante, una demografía que sea muy numerosa como fue la del baby boom, no va a haber gente para pedir nueva deuda y como los estados están muy endeudados y el sector privado tiene todavía el recuerdo del 2008, para poder prestar pide garantías de buena calidad. Y eso es lo que falta en el sistema. Falta confianza, faltan avales. Rodrigo, eso te iba a preguntar ahora mismo en cuanto a confianza y avales, si nos puedes explicar un poco esta ventana de descuento, ya que vimos ayer, por ejemplo, se publican los datos el 15 de marzo semanales del balance de la Reserva Federal, se ve ese aumento de casi 300.000 millones de dólares, se está especulando otra vez que esto es liquidez, no es liquidez, que es un quantitative easing, un QE encubierto. Se dice, claro, que esto es sobre todo aumentado por la ventana de descuento a la que han accedido los grandes bancos para demandar liquidez. ¿Cómo funciona esta ventana de descuento? ¿Nos puedes explicar más o menos sobre todo el funcionamiento? Entiendo que es pedir un préstamo a cambio de un colateral. ¿Y por qué ha incrementado tanto en las últimas semanas? Bueno, cuando lo que estamos viendo dentro del sistema es que no hay confianza y la liquidez se está secando. Entonces, cuando estos bancos necesitan esa liquidez, la Reserva Federal ha propuesto este mecanismo de financiación que es tú me das un colateral, un colateral es un aval, una garantía, ¿no? Tú me das esto en préstamo y yo te doy tú me das esto en prenda y yo te doy una financiación que es temporal. En teoría, ese préstamo se tiene que devolver en un año. Por lo tanto, de forma momentánea, el balance de la Reserva Federal aumenta. Eso en teoría los bancos lo tienen que devolver. Problema, que si el sistema no se sigue expandiendo, los bancos no van a poder devolver esos préstamos. ¿Me explico? Por lo tanto, tenemos una situación muy complicada que es el sistema tiene que seguir creciendo. Esa es la base, ese es el problema del sistema. Entonces, es un mecanismo de financiación por parte de la Fed. El problema que todas estas operaciones, el mercado repo es inmenso y la Fed no puede hacer todas esas operaciones. Tendría que estar asumiendo el riesgo de todo el mundo. Bueno, pues ahí estamos con algunas de todas estas cuestiones. La Fed no hace esto, pero se le intenta parecer. O sea, ese récord de 152.000 millones que veíamos marcado esta semana es casi un 33% más de lo que se pidió en el peor momento de 2008. Lo digo porque la gente cuando nos está viendo, y hay mucha gente que dice, bueno, sois un poco sensacionalistas, crisis, tal. Bueno, yo no sé si nosotros somos sensacionalistas, pero el viernes quebró un banco, el martes otro. Hoy rescatan otro. Credit Suisse lo quieren vender por partes viendo sus propios accionistas no quieren entrar al rescate y los reguladores tienen que estar en esto. Y en realidad lo que está haciendo el Banco Central Europeo es disimular que no pasa nada para ver si deja de pasar. Claro, totalmente. Los bancos piensan que esto es como una profecía autocumplida, ¿no? Entonces, pero es fundamental ver si hay un problema de exceso de masa monetaria, ¿por qué están quebrando bancos? ¿Por qué hay falta de liquidez en el sistema? Por eso ahí vemos que el aumento de los precios no está producido por un aumento de la masa monetaria, sino por otras razones ajenas al sistema monetario. Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, que estas subidas de tipos de interés no van a solucionar el problema y lo que se está produciendo y que el mercado cada vez ve más es un estilo deflacionario estilo 2008. Lo que vamos es hacia la destrucción de masa monetaria y una destrucción de masa monetaria produce ¿qué? Produce desconfianza del propio sistema. Y entonces ahí los tipos de interés se comprimen a cero porque en el sistema se empiezan a demandar garantías. Por eso las letras del Tesoro bajan en tipos de interés. Por eso las letras alemanas también bajan. Y por eso va a haber, en mi opinión, una huida hacia los activos percibidos como más seguros como estilo bonos gubernamentales. Es lo que llevo anunciando durante casi 8 meses. Pues al tiempo, porque vamos a tener tiempo para comprobarlo, Rodrigo. Seguro, y además vamos poco a poco echando un vistazo a todo lo que va pasando. Decía alguien aquí en el chat,
no somos muy de profecías tampoco, de que los digamos que lo vamos cumpliendo nosotros. Bueno, pues poco a poco, si es que no es una cosa que nosotros seamos profetas de nada tampoco, ni que los bancos quieran. Los bancos lo que quieren es evitar que falte confianza. Pero el hecho de decir, tenés confianza, por más que lo digan muchas veces, no da confianza. Da confianza ver que los bancos dejan de quebrar, que no tienen un problema, que pueden explicar su balance, que esta es otra. Porque es que Credit Suisse, desde que fue a hablar con los reguladores hasta el día de hoy, lo único que se sabe es que no supo explicar qué había debajo del balance en algunos puntos. Pero no lo ha explicado ahora, ¿eh? No es que digan, bueno, ya está, lo ha arreglado, ya ahora sí se sabe. No, se sigue sin saber. Eso es lo que no da confianza. Entonces eso... No se ha arreglado nada, porque es que el problema sigue ahí, es un problema de garantías, es un problema de colateral, y el sistema funciona de una manera muy concreta, que es a través de garantías, a través de préstamos. Entonces, como esto, que yo creo que se va a seguir contagiando, yo siempre hablo de probabilidades, yo no tengo una varita mágica, pero todo lo que yo, los datos que leo, indican hacia este escenario, un escenario deflacionario. Si esto se contagia, por ejemplo, al Deutsche Bank, que es el riesgo es contrapartida de muchísimos instrumentos financieros dentro del mercado financiero, imaginaos lo que puede empezar a suceder. Una vez que empieza a quebrar, a caer una ficha del dominó, las demás fichas del dominó empiezan a caer con él. Y ahí es cuando hay una huida masiva hacia activos líquidos y seguros. A ver hacia dónde se van y cuáles son esos activos, porque la cosa se está poniendo bastante complicada. Director de inversiones, Xavier Espinosa, Rodrigo Oria. Gracias, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Y Javier, contigo vuelvo enseguida.